El Villarreal es uno de los principales animadores del mercado de fichajes entre los clubes de la liga y en este vídeo vamos a repasar y analizar la gran cantidad de movimientos que dirige desde el banquillo Quique Setién. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Continuamos en el canal con esta serie de vídeos dedicada al mercado de fichajes. En esta ocasión nos centramos de nuevo en un conjunto de la liga, en un Villarreal que ha hecho ya hasta 10 movimientos entre jugadores que se marchan y jugadores que van a volver a formar parte en algún caso de este equipo dirigido de nuevo por un Quique Setién que logró la clasificación directa a Europa League terminando en quinta posición en la temporada 2022-2023, una temporada en la que el Villarreal de nuevo va a tener que volver a afrontar tres competiciones, obviamente la Copa del Rey, la Liga y esa UEFA Europa League, donde en principio va a volver a partir como uno de los principales candidatos a hacerse con el título después de proclamarse campeón hace un par de temporadas en esa final que se decidió en los penaltis frente al Manchester United, una temporada en la que el Villarreal de nuevo va a tener objetivos ambiciosos y en la que va a necesitar formar una plantilla de garantías. En esta ocasión ha hecho ya ventas importantes, ha recibido mucho dinero, lo vais a ver después en una imagen que yo creo que deja bastante claro cómo ha ido ese beneficio entre ventas y fichajes, porque el Villarreal, pese a incorporar muchos jugadores, la mayoría de ellos lo han hecho después de acabar su contrato. Por lo tanto, el conjunto del submarino amarillo, el conjunto Groguet, no ha necesitado destinar prácticamente nada de esa cantidad importante de traspasos que ha recibido para gastar en la incorporación de otros jugadores. Pese a ello, pese a que ya ha incorporado una serie importante de futbolistas, el Villarreal, en mi opinión, sigue teniendo necesidades importantes, y es también lo que vamos a ver en este vídeo, que obviamente falta muchísimo mercado, un mes y medio hasta esos primeros días de septiembre. Creo que es el 1 de septiembre cuando se cierra el mercado, 31 de agosto, 1 de septiembre, perdonadme ahora, pero creo que cambió el tema. En algún sitio he leído que era el primer día de septiembre. Lo cierto es que el equipo de Quique Setién aún tiene mucho margen de maniobra, y lo más importante es que también tiene muchísimo dinero en caja para afrontar operaciones importantes. Incluso podría recibir más en las próximas semanas si es que termina vendiendo algún que otro futbolista que parece que ya está cerca de, que está en esa rampa de salida, ¿no? Que ya ha despertado también el interés de otros equipos. Como siempre, antes de comenzar, de echarle un primer vistazo a cómo está la situación, a cómo ha quedado después de los primeros movimientos, después de estas primeras semanas de mercado de verano, recordaros que me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis, que activéis la campanita y, como siempre, que me dejéis, lo más importante, vuestra opinión en comentarios sobre cómo estáis viendo los movimientos en la plantilla del Villarreal, si creéis que aún tiene muchas necesidades, si va a gastar todo lo que ha recibido por las ventas de determinados jugadores. Y precisamente por ahí vamos a empezar, por echarle un vistazo a las ventas, que ha hecho el conjunto del Villarreal, primero conociendo al que es su director deportivo, a Miguel Ángel Tena, a alguien al que yo sinceramente no le ponía cara. Creo que ha aparecido muy poquitas veces en los medios, incluso tampoco lo vemos en las ruedas de prensa de presentación de jugadores o de entrenadores. Pero obviamente en este mercado es uno de los principales protagonistas después de la venta de Pau Torres al Aston Villa, que se hizo oficial hace un par de horas por 33 millones de euros más 5 en variables. Repasaremos con un poquito más de detalle esta venta, también la de Nico Jackson, que se cerró hace un par de semanas al Chelsea por 37 millones de euros. La cláusula era de 35, pero el conjunto inglés prefería pagar a plazos y por lo tanto el Villarreal acordó esos 2 millones extra. Boulaye Díaz a la Salernitana, 12 millones de euros, después de que el futbolista senegalés hiciese una temporada muy completa en la Serie A. Manu Morlanes, que se marcha al Mallorca por 4 millones de euros, y hay un par más de jugadores que están en la rampa de salida, Samu Chukwueze y Danjuma. Uno apunta al Milan, otro apunta a la Premier League, y otro que está también prácticamente al borde de cerrar su marcha es un Iván Martín, que después de hacer una temporada positiva como mínimo en el Girona, parece que va a volver
volver a recalar en el conjunto catalán. En todo ello, bueno, todos estos movimientos suman unas ventas de 86 millones de euros. Por lo tanto, el Villarreal ha perdido activos importantes en la plantilla, principalmente un Pau Torres que había sido titularísimo y un Nico Jackson que después de su explosión, bueno, pues había despertado el interés de muchos equipos. Dos jugadores que parecían importantes o claves en el proyecto deportivo del Villarreal, pero que se marchan dejando grandes cifras económicas hasta llegar a esos 86 millones de euros, si sumamos también los 12 que ha dejado el bueno de Boulaye Dia, con el que el Villarreal, bueno, pues después de esa cesión con opción de compra, demostró que no contaba demasiado, ¿no?, en el verano 2022, donde lo cedió a ese conjunto, a la Salernitana de la Serie A. Vamos a comenzar echándole un vistazo más detallado a la venta de Pau Torres, el jugador de la cantera del Villarreal, que se marcha a Aston Villa por 33 millones de euros, como os contaba antes, más 5 en variables, tiene 26 años, acababa contrato en 2024, muy importante esto para entender esta salida del futbolista valenciano. En la temporada 2022-2023 para mí su rendimiento había sido regular, volvió a destacar sobre todo en esa capacidad para iniciar los ataques de su equipo, para romper líneas con el pase, para saltarse el centro del campo y poder conectar directamente en muchas ocasiones con los interiores, pero bueno, pues su crecimiento en esa temporada pasada, la verdad es que no hubo crecimiento para él, parecía un jugador que se había estancado y se marcha a un proyecto ambicioso en Premier League con Unai Emery, ¿no? Al final, Pau Torres, creo que todos somos conscientes de que en la temporada anterior había rechazado una oferta muy importante del Tottenham, tenía como prioridad cambiar de aires, dar un... sí, bueno, pues en definitiva, probar algo diferente, ¿no?, tener una nueva experiencia. Yo creo que él pensaba que podía dar un salto más importante, ir a un equipo bueno, que seguramente estuviese luchando por la Champions o que luchase por su liga si es que se marchaba o a Alemania o a Italia, pero esa oportunidad finalmente no llegó, pese a despertar el interés del Bayern, que lo tenía en su lista como segunda, tercera opción tras la marcha de Lucas Hernández, y al final, bueno, pues Pau Torres se marcha a una liga la más atractiva en este momento del mundo, la Premier League, con a un proyecto ambicioso como el de Aston Villa, donde va a coincidir con una persona que lo conoce de maravilla, con un Unai Emery que lo había entrenado en las últimas temporadas, y también, bueno, con esa dirección deportiva que dirige desde hace también un par de semanas el bueno de Monchi, ¿no? Por lo tanto, pese a que no parece el destino perfecto para Pau Torres, sí que encaja por diferentes aspectos, ¿no? Como os digo, sobre todo cambiar o ir a la Premier League y con un entrenador que seguramente, bueno, pues en los próximos años va a tener mucho crédito, mucho poder de decisión, mucho poder de decisión en el conjunto del Aston Villa, y que por lo tanto también le da cierta seguridad o una gran seguridad para mí a Pau Torres de que va a ser un jugador muy importante en el Aston Villa, ¿no? ¿Qué dudas tengo yo sobre este jugador o sobre este fichaje, sobre la llegada de Pau Torres a la Premier? Bueno, principalmente es cómo se va a adaptar al físico, al contacto que hay constante en la Premier League, ¿no? Porque hay jugadores más rápidos y más fuertes, sobre todo se nota muchísimo en los delanteros, ya que ahí es donde para mí hay mucha más distancia o la distancia es más grande entre la Premier League y la Liga, ¿no? Equipos que son de media tabla o incluso que están en zona baja, tienen delanteros que son capaces de marcar o de superar los 10 goles en Liga, algo que en España ocurre menos, es menos habitual, además con futbolistas que, como os digo, físicamente son muy superiores, y ahí Pau Torres es lo que más sufre, ¿no? Por lo tanto, Pau, que va a tener un desafío importante dentro de un esquema o de un equipo donde en principio van a apostar por él y le van a dar mucha importancia. Desafío, como os digo, significativo el que va a afrontar el bueno de Pau Torres. Y otro jugador del Villarreal que también se marcha a la Premier League, en este caso de nuevo hablamos de un delantero centro, es Nico Jackson, el futbolista senegalés, canterano del Villarreal, que tiene 22 años, que se ha marchado al conjunto londinense por 37 millones de euros, como os digo, una cláusula de 35, pero el Chelsea no quería pagarlo, bueno, pues de una vez, con un único pago, por lo tanto
llegó al acuerdo con el Villarreal de pagar 2 millones más para poder hacerlo a plazos. Bueno, creo que todos, si habéis seguido algo el tramo final de la liga, visteis la explosión de este futbolista en esas últimas jornadas. 9 goles y 2 asistencias en las últimas 8, lo hemos venido comentando, lo vinimos comentando aquí en el canal. Fue, bueno, pues una de las grandes apariciones de la temporada. En invierno, curiosamente, no superó el examen médico para fichar por el Bournemouth, también de la Premier League, a cambio de 25 millones de euros, y al final el cuadro del Villarreal ha terminado sacando 12 más gracias a esa explosión, ¿no?, de un Nico Jackson, al que vimos, bueno, pues saliéndose y con una superioridad física tremenda, una capacidad de desmarque muy buena y sobre todo una capacidad de definición de cara a portería, que es lo que le había fallado en el tramo inicial, cuando también Unai Emery había apostado por él. Y bueno, pues en ese intento de formar una gran pareja con Gerard Moreno, el senegalés estuvo mal en esos últimos toques, y al final, bueno, pues eso hizo que los resultados del Villarreal no fuesen tan buenos, ¿no? Y que viésemos a un Nico Jackson que daba la sensación de precipitarse mucho, de que le fallaba el último control también, que perdía algunas oportunidades, no solo por el último disparo, sino también por el último toque previo a la definición, ¿no? Un jugador al que yo creo que sinceramente, bueno, pues si volvemos o si miramos hacia atrás en el tiempo, hace 10 años era casi imposible que un equipo del nivel del Chelsea fichase a un jugador tan joven, que sinceramente solo ha brillado en la liga, aunque lo haya hecho de forma brutal en esos 8 últimos partidos de la competición de liga, de primera división, y eso hace, como os digo, 10-15 años era imposible de ver, ¿no?, que un equipo de este nivel apostase por un futbolista que, entre comillas, no había tenido un rendimiento muy bueno de forma sostenida, ¿no? Pero es el nuevo fútbol, los equipos saben, que cada vez es más caro fichar, y necesitan o entienden que necesitan apostar antes de esas explosiones tremendas y de que las cláusulas lleguen a 60, 80, 90 o 100 millones de euros. Para mí, creo que la oportunidad a Nico Jackson le llega un poquito antes de tiempo. Va a tener una gran competencia, pero obviamente el salto clave en su carrera ya lo ha dado. De ahí es difícil que, bueno, que como mínimo al Chelsea le salga mal, ¿no? Si el Bournemouth estuvo a punto de pagar 25 millones de euros en invierno, parece complicado que el conjunto inglés, aunque no brille Nico Jackson allí, bueno, pues no haga una buena temporada, ¿no? Hablando también sobre ventas, Samu Chukwueze parece que está, bueno, que ha despertado el interés del Milan. El Villarreal pide alrededor de 30-35 millones de euros. El conjunto italiano quiere ofrece 25. A Samu Chukwueze se le acaba el contrato en 2024. Él ya ha dicho en varias entrevistas, en varias declaraciones que el Villarreal, que está muy agradecido al Villarreal porque apostó por él cuando era un chaval, que le ha dado la oportunidad de llegar a primera división, que se ha preocupado mucho por él y que él quiere marcharse, pero dejando una cantidad de dinero para el club en el que se ha formado. Veremos lo que ocurre. El Milan parece que tiene alguna otra alternativa para intentar seguramente hacer que el Villarreal pueda bajar sus pretensiones, sacar, ya sabéis, ¿no?, esos intereses que hay también para intentar desviar la atención, y a partir de ahí que el conjunto que tiene a un jugador baje un poquito la cifra que pide. Eso le puede venir bien al Milan, que, como os digo, está ofreciendo 25 millones. El Villarreal quiere entre 30 y 35 para dejar marchar al bueno de Samu Chukwueze, lo que sería también una baja muy importante para el Villarreal. Sobre Danjuma, parece que no se cuenta con él de cara a la próxima temporada. Despierta de nuevo el interés en Premier League, puede que recale finalmente en el Everton después de su paso, bueno, pues sin pena ni gloria, la verdad, en el Tottenham. Y sobre Iván Martín, lo que os comentaba al principio, parece que está cerca de volver al Girona, donde lo hizo bastante bien. Una posición, esa de interior, de centrocampista, en la que el Villarreal sí que se ha reforzado mucho, en la que ya ha fichado a varios jugadores, todos ellos con oportunidades de mercado que el Villarreal ha sabido aprovechar a la absoluta perfección, ya que solo ha gastado 2,5 millones de euros después de ingresar 86, por lo tanto sería
sería una ganancia de 83,5 millones de euros, es la cantidad de la que dispone ahora mismo el conjunto que dirige desde el banquillo Quique Setién para poder reforzarse de cara a la próxima temporada. Ramón Terrats llega procedente del Girona después de que el Girona le cediese al Villarreal B. Quique Setién vio algo en este chaval, apostó por él y la verdad es que, bueno, pues desde que llegó el técnico cántabro, Ramón Terrats ha tenido un rendimiento muy importante en el Villarreal, siendo muchas veces titular en esa zona del interior derecho principalmente. Ben Brereton, una de las historias que más ha llamado la atención en el fútbol reciente, que llega procedente de la segunda división inglesa, del Blackburn Rovers, llega libre después de finalizar su contrato, al igual que un Santi Comesaña que llega del Rayo Vallecano, también más de lo mismo con Denis Suárez, y también se repite la historia con Ilias Akomach, el futbolista internacional en las categorías inferiores de España, que llega libre después de finalizar su contrato con el Fútbol Club Barcelona B. Como os digo, el Villarreal ha ingresado 86 millones de euros por las ventas y solo ha gastado en fichajes 2,5 millones de euros después del traspaso o la compra en una opción de compra que se incluyó en ese acuerdo de cesión, que llevó a mitad de temporada Ramón Terrats, en principio al Villarreal B, pero que después terminó subiendo al Villarreal y, bueno, pues instalándose como un jugador de pleno derecho en la primera plantilla, ¿no? Para mí la historia o el fichaje que obviamente hay que presentar más, porque la llegada de Santi Comesaña a todos, creo que todos conocemos en el canal ya al jugador del Rayo Vallecano, un futbolista con mucha presencia, con mucho recorrido, al que le gusta llegar al área, que no es pivote sino que es acompañante del pivote, un jugador box to box, físicamente muy bueno, un futbolista que ha rendido para mí muy bien en sus últimas 2 temporadas en primera división con el Rayo Vallecano de la mano de Andoni Iraola. Denis Suárez, ya sabemos, un jugador con mucha calidad, que en las últimas temporadas en el Celta venía jugando un poquito más atrás, principalmente con el Chacho Coudet, que ya estuvo también en el Villarreal, principalmente jugando en esa zona del extremo izquierdo, que se venía a jugar por dentro. También un futbolista que tiene la calidad para jugar de interior, incluso también de media punta. También la llegada de, bueno, pues un jugador prometedor como Ilias Akomach, que en principio va a jugar en el extremo derecho, zurdo, se mete para adentro, está destacando hoy en día en el campeonato, en el europeo, si no recuerdo mal, sub-19 con la selección española, un jugador que en principio, bueno, pues se le presupone que tiene ya bastante calidad. Y no sé si me queda alguno por mencionar, lo tengo por aquí. Y bueno, finalmente presentar al bueno de Ben Brereton, un jugador que, como os decía antes, llega procedente del Blackburn Rovers, segunda división inglesa, tiene 24 años, mide 1,85, es chileno e inglés, tiene la doble nacionalidad, ya que su madre, bueno, pues es chilena, se fue a vivir a Inglaterra, y a través del Football Manager, de la base de datos del Football Manager, un juego, bueno, que básicamente te permite ser el entrenador, director deportivo, presidente de un club, que tiene una base de datos espectacular. Bueno, pues la selección chilena, la federación chilena, descubrió que este jugador tenía la posibilidad de jugar con su selección, se le ofreció, y Ben Brereton, pese a no hablar castellano, bueno, pues cogió esa oportunidad y ya ha debutado con la selección sudamericana. Una oportunidad de mercado creativa. El Villarreal, de nuevo, como ya le ocurrió con Danjuma, vuelve a mirar a la segunda división inglesa para hacerse con un jugador que destaca en esa competición, un futbolista que puede jugar como delantero centro y también como extremo izquierdo, porque bueno, sobre todo tiene muy buen desmarque, muy buena capacidad de conducción, un futbolista del que, si miráis sobre todo sus goles, vais a ver que, bueno, que marca tanto de formas muy diferentes, algunas veces partiendo desde la izquierda y tirando desmarques hacia adentro, en otra ocasión más tirando de instinto dentro del área, un futbolista que también tiene la habilidad para tirar recortes, para marcar con la zurda, un jugador que ha anotado 36 goles y ha repartido 7 asistencias en las 2 últimas temporadas en Championship, segunda división inglesa, lo repito de nuevo, en 80 partidos. Y la gran duda con este futbolista es si el salto es demasiado grande, también por no solo el pasar
pasar de Championship a Primera División inglesa, perdón, a Primera División española con un equipo que va a jugar Europa League, sino también por el importante cambio de estilo que eso conlleva, ¿no? Lo cierto es que a mí es una oportunidad de mercado que creo que tiene sentido, una apuesta que además de un futbolista por el que no se tiene que pagar traspaso, un jugador joven que puede destacar en dos posiciones diferentes, que te da también polivalencia. Por lo tanto, me parece una apuesta muy lógica de este futbolista al que yo tengo sinceramente muchas ganas de ver, porque teniendo esa capacidad de desmarque, esa velocidad y ese gol, ese instinto de cara a portería, bueno, pues prácticamente como le ha pasado a Nico Jackson o como también hemos visto a José Luis Morales, con la gran capacidad de pase que tiene por detrás, con los interiores, con Parejo, con Ramón Terrats, con Denis Suárez, con Baena, bueno, con jugadores de ese nivel, con el propio Gerard Moreno, con el que también en algunos momentos puede compartir zona de ataque. Al final, un jugador que se desmarca bien, que tiene definición y que tiene velocidad en el Villarreal con este estilo de juego, es muy difícil que no sume una muy buena cantidad de ocasiones a lo largo de la temporada. Veremos cómo le sienta al futbolista chileno también e inglés, bueno, pues este paso al Villarreal. Y para terminar, simplemente, bueno, contaros que en mi opinión le he estado echando un vistazo a la plantilla del Villarreal, informándome también a través de algunos periodistas que siguen al conjunto Groguet, y yo creo que al Villarreal con esos 83,5 millones de euros, bueno, pues le convendría principalmente reforzar la portería, donde ya sabéis que Pepe Reina ha renovado por una temporada, pero yo creo que para el nivel del Villarreal, para los objetivos que se ha marcado, lo lógico es que fichase a un nuevo guardameta. Se habló durante muchos meses de Livakovic, que parece que está muy cerca de firmar por el Fenerbahce, por lo tanto esa opción del Villarreal parece que se aleja de forma definitiva. Hay rumores incluso de una posible vuelta de Jerónimo Rulli. Lo cierto es que para mí el Villarreal sí que necesita un nuevo guardameta, tras la salida de Pau Torres. El Villarreal se queda con 3 centrales puros: Mandi, Raúl Albiol, que ya tiene 37 años, y Jorge Cuenca, que no ha participado demasiado esta temporada con el Villarreal, después de ser muy protagonista, con el Getafe. Veremos qué ocurre. También me da la sensación de que el Villarreal, o yo creo, mejor dicho, que el Villarreal necesita como mínimo un cuarto central. Ha sonado el nombre de Davinson Sánchez. Veremos lo que ocurre en esa posición, ¿no? Tanto en los laterales como en el centro del campo, para mí sí que hay muchas alternativas, jugadores que ya estaban en la plantilla o que han llegado en este mercado de verano. Pese a todo eso, pese a la gran cantidad de jugadores en esa zona, también está sonando la posible vuelta de Giovanni Lo Celso, que ya sabéis que estuvo cedido también la temporada pasada, o en la última temporada y media ha estado cedido en el Villarreal por la cesión del Tottenham. Y arriba es donde yo creo que el conjunto de Quique Setién necesita reforzarse más, porque bueno, pues tiene principalmente a Samu Chukwueze en el extremo derecho, a Jeremy Pino para el extremo izquierdo. Es cierto que en el extremo izquierdo, bueno, pues tiene jugadores polivalentes que pueden actuar en esa zona, o también como delanteros, como José Luis Morales y como Ben Brereton. El único jugador que es delantero centro, podríamos decir, sin llegar a ser un delantero centro puro, ¿no? Pero que es principalmente va a jugar por dentro, que es por el centro del ataque, es Gerard Moreno. También puede faltar alternativas para mí en banda derecha, porque Elías en principio llega para ser un jugador del Villarreal B, aunque pueda estar en dinámica del Villarreal de la primera plantilla. A mí me da la impresión de que sobre todo el Villarreal necesita un portero sí o sí, un defensa central sí o sí, y también creo que necesita reforzar la posición de ataque. Veremos lo que termina ocurriendo con un Samu Chukwueze que tiene, o que está en la rampa de salida, aunque veremos finalmente si pone rumbo al Milan. Espero que os haya gustado este repaso a la gran cantidad de movimientos que ha hecho un Villarreal, que sin duda está siendo uno de los equipos más activos en este mercado de verano 2023 entre los conjuntos de la liga. Como siempre, os doy las gracias por ver el vídeo y os pido que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre estas ventas y estos fichajes que ha hecho de momento el Villarreal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.